Bien. ¿Cómo es caracterizada la norma en el documento este de la resolución de la Dirección General de Escuelas 558 del año 2019? Es caracterizada como el marco de la conducta, el marco de la conducta, y que está compuesta por derechos, obligaciones y prohibiciones. Como ya lo han venido trabajando, la norma, como marco de la conducta, establece el reconocimiento de derechos, por ejemplo, el derecho de acceder a la educación, el derecho a tener igualdad de oportunidades, el derecho a acceder a la salud, etcétera. También establece obligaciones. Pongamos, por ejemplo, obligaciones que establece la normativa institucional. Asistir a clase cuando estamos en situación normal o asistir a la clase de Zoom, cumplir con las tareas, aprobar con 7 o más para poder ser promovidos al año siguiente, obligaciones. Y prohibiciones. Por ejemplo, no se puede fumar en el colegio, no se puede venir sin uniforme. Entonces, la normativa es un marco de conducta que se traduce en estas tres vertientes: reconocer derechos, impartir obligaciones o establecer prohibiciones. Las normas se consensúan, por ejemplo, en el acuerdo pedagógico nos ponemos de acuerdo sobre cómo nos vamos a manejar, qué esperan de mí, qué espero yo de ustedes, y ahí establecemos nuestras reglas de juego. Pero una vez que han sido establecidas y consensuadas, ya no son más negociables. En efecto, ¿qué sentido tendría que establezcamos una normativa y en el momento en el que alguien transgrede la norma, en lugar de someterse a la sanción que corresponde, se ponga a discutir y a negociar si estaba bien o no del todo que la norma estuviera? Ese ya no es el momento. Una vez que se estableció la norma, ya no se negocia. Solo se negocia si vemos en frío y no en el momento de la transgresión, que la norma no nos está sirviendo para nuestros propósitos, que es proteger un valor. Entonces sí podemos discutirla, modificarla, adaptarla, adaptarla. Otra característica de la norma es que impulsa la autorregulación progresiva. ¿Qué significa? En el colegio tratamos de educar a través de la norma. ¿Para qué? Para que llegue el momento en que ustedes no nos necesiten más. ¿Por qué? Porque ya son adultos que se autorregulan, se ponen sus propias normas, saben, tienen internalizado lo que está bien, qué es lo que les hace bien para lograr ser las personas que han decidido ser y lo que está mal. ¿Esto se logra de una vez y para siempre? No, esto se trabaja todos los días. Y en el momento, en el proceso de crecimiento de la infancia y la adolescencia, es el momento en el que los adultos los acompañamos para que justamente vayan habituándose a hacerse responsable por sus propios actos, a dirigir su propia vida, a regular su propia conducta. Entonces, el colegio y las situaciones educativas, los momentos en que hay que discutir normas, los momentos en que hay que aplicar normas, los momentos de transgresión y de sanción, son otras tantas oportunidades para ir logrando este objetivo de acompañarlos en el proceso de irse haciendo adultos, en el proceso de ir aprendiendo a autorregularse ustedes mismos progresivamente. Por eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando la directora o el equipo directivo habla con ustedes, aparte, o la psicopedagoga o la psicóloga, para trabajar alguna transgresión importante a la normativa, no está castigando, sometiendo, está ejerciendo la profesión docente de acompañarlos a hacerse responsables
de su propia conducta y a autorregularse poco a poco. En la normativa que estamos viendo, que es la vigente, sugiere una serie de estrategias metodológicas para poder cumplir con este objetivo. Y sobre todo pone prioridad sobre lo que es dialogar, por eso a veces los llaman a hablar a solas las autoridades o las auxiliares de educación o incluso los mismos profesores. Hablar con ustedes, dialogar, escucharlos, escuchar lo que tienen para decir, escuchar cuáles son sus reflexiones, no cómo se defienden como gato entre la leña para zafar de la sanción. Eso no sirve, eso no sirve. Sí sirve escuchar atentamente cómo vivieron la situación, qué aprendieron de eso, qué reflexiones le merece. Respetar su derecho a ser oído y defenderse, porque también es posible que los adultos exageremos, nos equivoquemos, nos confundamos y tienen que tener la oportunidad de decir cómo han vivido la situación y qué pueden decir también que a lo mejor a los adultos se nos ha escapado de una situación de transgresión y darles la posibilidad de reparación, darles la posibilidad de reflexión mediante, disculparse con la persona ofendida, reparar el daño ocasionado, si rompieron un artefacto, que lo puedan arreglar, si ofendieron a alguien, que se puedan disculpar, si humillaron a alguien, que puedan hablar con esa persona y eh, modificar lo que han dicho sobre ella, porque una de las espadas más filosas es la lengua. Con los insultos o con las humillaciones o con eh, el dejar la exclusión de los compañeros, por ejemplo, se puede herir tremendamente. Entonces, si han logrado hacer ese aprendizaje, qué mejor que tener la posibilidad de poder reparar el daño ocasionado. Dice la resolución que los objetivos de las normas en el colegio secundario son fundamentalmente garantizar el derecho a la educación y garantizar el respeto a la dignidad. Garantizar el derecho a la educación se traduce en que no existe más la posibilidad de dejar a un alumno fuera del colegio o fuera, no sé si fuera del colegio, el colegio Corazón de María se reserva el derecho de admitir o no al año siguiente, pero no se puede dejar hacer que un alumno pierda el año o se quede sin escuela por mal que se porte, porque el derecho a la educación y la posibilidad de acceder a ella está primero. Y garantizar el respeto a la dignidad. ¿Qué significa esto? Que toda norma, todo el conjunto de normas que estamos trabajando, en el fondo tienen como, uno de los valores protegidos principales el enseñar a respetar al semejante. Cuando uno excluye, cuando uno humilla, cuando uno insulta, cuando los compañeros hacen bullying, cuando los adultos exponemos y avergonzamos a los alumnos delante de sus compañeros, no estamos respetando la dignidad humana que todo ser humano tiene derecho a que sea respetada. ¿Cuáles son los objetivos de la sanción? Formar conciencia ética y ciudadana. Para qué se sanciona? ¿Para qué se sanciona? Como una consecuencia natural de la conducta transgresora. Si las normas, ya lo vimos en los trabajos previos, no previeran una sanción a la transgresión, ¿qué pasaría? Aún el transgresor en el momento en que transgredió, porque aprovechó una ventaja particular, sabe que lo que está haciendo no está bien. Y la prueba, como ya lo decía Kant, lo van a estudiar en filosofía, es, ¿y si todos hicieran lo mismo, qué pasaría? Entonces, el objetivo de la sanción no es humillar, el objetivo de la sanción es simplemente
nada más y nada menos que incrementar la percepción de la relación causa-consecuencia, porque si no el que se porta bien se siente un tonto. Y esto es imperdonable. Y formar conciencia ética y ciudadana, es decir, formarnos en la clase de persona y de comunidad que queremos tener. Con la sanción, vamos a repasar esto que ya lo hemos visto en los trabajos previos. Tenemos dos tipos de sanciones, la punitiva y la resarcitoria. La punitiva implica un castigo, que es una pena. La resarcitoria tiene otro objetivo, que es el restablecimiento del equilibrio roto. Cuando yo tengo una norma y todos nos comportamos de acuerdo a la norma, estamos en un cierto equilibrio comunitario. Cuando alguien transgrede, rompe ese equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que hace daño, hace algún daño a alguien, a algo o las dos cosas. Entonces, ese daño, si nos enfocamos en el daño hecho y quién es la persona o la cosa dañada, las consecuencias de ese daño, por ejemplo, que un aparato que era para todos no sirva más, que un tiempo que era valioso para que aprovecháramos se perdió, que una persona fue ofendida, que a una persona se la privó de alguna propiedad. El daño, ¿sí? Reparar el daño. Para eso, en la normativa es importante definir qué sería dañar y cuál es el bien o valor que estamos protegiendo. Y acá entramos en una cosa muy importante, que es que la sanción debe ser equilibrada con el tipo de transgresión y con el tipo de daño que está ocasionando. Con lo cual, ya nos damos cuenta que si bien tenemos la norma de que, por ejemplo, al colegio hay que ir con uniforme, que las chicas no pueden ir maquilladas, que los varones no pueden ir con el cabello más largo que cierto. Bueno, ¿qué bien estamos protegiendo ahí? Bien, estamos protegiendo el adaptarnos a la comunidad, estamos protegiendo el ser reconocidos por la sociedad como alumnos de esa escuela, estamos protegiendo una imagen institucional, estamos protegiendo el que estén todos vestidos iguales, entonces no haya diferencias, no se acentúen las diferencias desde lo que se ponen o lo que se dejan de poner. Hay una serie de valores protegidos ahí en, en la imposición del uniforme y el respeto por el uniforme. Pero sin duda, ir con el pelo un poco más largo o con un poco de rímel o con un abrigo de otro color, un pullover de otro color un día, no transgrede, no daña como daña humillar a un compañero, como daña traicionar la lealtad hacia el profesor que ha confiado en la honestidad del alumno cuando hace un trabajo. Son distintos niveles de daño. Faltar el respeto, humillar, hacer trampa, mentir, romper. Tienen todos distintos niveles de daño y es muy importante que entonces la sanción sea acorde a la transgresión y al daño que se ha provocado.